Hola a todos, bienvenidos al canal. Me han sugerido en los comentarios que recomiende en libros clásicos para los que no son lectores habituales y que sean libros que no solamente tengan entretención, sino que tengan mensajes importantes, que traigan enseñanzas, que se puedan analizar, que sean libros críticos. Así que pensé en algunas recomendaciones, pero me gustaría saber también qué libros ustedes recomiendan para las personas que no son lectores habituales. Así que no se olviden de dejarme eso en los comentarios. Voy a iniciar las recomendaciones con algunos libros de relatos, porque siento que los cuentos son una muy buena vía para entrar al mundo de los clásicos, sobre todo por su breve extensión y las enseñanzas que pueden dejar de forma entretenida y amena. Además, no es necesario leerlos todos de golpe, se pueden leer poco a poco para no sobrecargar al lector. El primero de estos libros es Las Mil y Una Noches, una obra anónima creada a partir de la tradición oral y popular de tres pueblos: el hindú, el persa y el árabe. Por lo tanto, estamos hablando de un libro que contiene un retrato maravilloso de las costumbres y la mentalidad de esos pueblos. Por lo mismo, es un libro bastante largo que aquí tengo en 2 tomos en esta edición que la compré, me acuerdo, hace mucho tiempo. Lo adquirí porque siempre leía en los libros de Borges, en sus cuentos, que él lo citaba constantemente. Estos cuentos inspiraron incluso a muchos otros escritores latinoamericanos, tanto así que Las Mil y Una Noches pudieron ser el precursor del realismo mágico en Latinoamérica. A pesar de ello, no son cuentos complejos de leer, son amigables con el lector. La idea no es comenzar leyendo todo el libro, sino que solo algunos de sus cuentos, para así no saturarse de ellos. Como es un clásico medieval, van a poder encontrar muchas ediciones con menos cuentos que esta que tengo aquí, porque estas son una edición íntegra. Hay mucho para elegir, no necesariamente tienen que tener la edición completa que tengo yo, ya que es solo para comenzar a leer. ¿De qué trata Las Mil y Una Noches? Se trata de un conjunto de cuentos muy diversos que están contextualizados en un Oriente medieval y que reúnen muchas temáticas, como por ejemplo lo fantástico, lo romántico, lo mágico, lo moral, lo exótico. Incluso hay cuentos de tipo policíacos, hay de todo en estos cuentos. Por lo mismo, los personajes de los relatos son extremadamente diversos. Aparecen, por ejemplo, hadas, reyes, genios, esclavos y ladrones, que se utilizan para generar fábulas. En fin, se encuentra de todo en este libro, y esa misma característica de diversidad hace que muchas de estas temáticas se puedan mezclar incluso dentro de un mismo cuento. Lo que me gusta de este libro es que, a pesar de ser un conjunto de cuentos muy diversos, tiene un buen hilo conductor, ya que son historias dentro de otra historia, por lo que se narra de una manera muy original. Eso le da estructura, le entrega un planteamiento, un desarrollo y un desenlace, lo que evita que se deforme la historia. La narración principal, en la que se enmarcan las demás, es la de Sherezade, esta mujer que narra los cuentos del libro para retrasar su muerte a manos del sultán. No voy a revelar el por qué sucede esto, ya que es parte de lo bonito de leer el libro. Entonces, Sherezade realiza estas narraciones para mantener entretenido y expectante al sultán cada noche, pero no solo con el fin de aplazar un destino cruel, sino con la intención de que las enseñanzas que dejan las historias
cambien la mentalidad de este hombre. Hay cuentos, por ejemplo, que son completamente normales, es decir, que tienen principio y final, que son independientes, mientras que hay otros en que dentro de ellos se esconden otros cuentos. Es realmente maravillosa la forma en que se narran estas historias. Siguiendo con la idea de los libros de relatos, recomiendo mucho los de Oscar Wilde, donde la moraleja es la piedra angular de todos los cuentos. Te dejan una enseñanza y a la vez te entretienen, lo que es completamente ideal para los que no son lectores habituales. Hay muchas ediciones de cuentos de Wilde, como esta por ejemplo, en formatos bastante económicos, ya que es un autor clásico, por lo que les voy a recomendar algunos cuentos puntuales, que de seguro van a aparecer en muchas de las ediciones que se venden de este autor. Por ejemplo, El ruiseñor y la rosa es un cuento en donde Wilde hace una revalorización de lo irracional. A través de una maravillosa humanización de los animales y la naturaleza, destaca temas tan irracionales como el amor y la muerte, en donde paralelamente cada uno de ellos alejan a los protagonistas de su eje con la realidad. Los desplaza hacia la desesperación. El resultado es una moraleja que nos invita a apreciar el esfuerzo de los demás, el aprecio a los pequeños detalles que esconden grandes sacrificios. Otro cuento que me gusta mucho es El gigante egoísta. Es la amargura, el aislamiento y el egoísmo lo que el autor busca destacar a través de las actitudes de los personajes y de las fuerzas de la naturaleza, para luego dar un giro y mostrar la manera en que estos temas pueden transformarse en algo positivo. Otra recomendación de cuento de Wilde es El amigo fiel, en donde habla del aprovechamiento y el exceso de confianza en personas que no se lo merecen. En general, de falsas amistades, las cuales siempre buscan aprovecharse sin dar nada a cambio. Dos cuentos muy bonitos de Wilde son El joven rey y El niño estrella. En estos relatos el autor nos presenta a personajes contrapuestos, pero de alguna forma conectados por su origen humilde, para luego ser descubierto su verdadero linaje. Hay en ellos dos formas de comportamiento, el de la soberbia y el de la humildad. En el caso del niño estrella se puede apreciar una transformación importante en un punto de la historia. Hay un cambio en la visión del protagonista, en donde se redime de sus acciones, pero el final del cuento nos muestra que todo es un ciclo y las historias se repiten. En El joven rey, en cambio, el personaje sufre sueños que le hacen ver la injusticia en su reino, y a pesar de lo que todo el mundo diga, él es capaz de dar el primer paso en detener una cadena de injusticias y abusos. El final de este cuento es de los más bellos de todo el libro. Ahora vamos a pasar a recomendaciones de novelas. Julio Verne también es un autor que recomiendo mucho para empezar a leer clásicos. Hay muchos libros geniales que le puedo recomendar de él, como por ejemplo El viaje al centro de la Tierra, 5 semanas en globo, La vuelta al mundo en 80 días, todos muy conocidos. Así que voy a recomendar una novela no tan conocida, pero que me gusta mucho, El faro del fin del mundo, que pertenece, podríamos decirlo de alguna forma, a la etapa tardía de Verne. Geográficamente, este libro tiene como escenario el estrecho de Le Maire, creo que así se pronuncia, específicamente la isla de los Estados en la Patagonia Argentina, punto de intersección de los océanos Atlántico y Pacífico. En ese lugar frío y ventoso, prácticamente en el fin del mundo, el gobierno argentino decide construir un faro para evitar naufragios. La estructura está diseñada para resistir los fuertes vientos y mantener su luz durante las oscuras noches. En ese lugar, en medio de la nada,
3 valientes hombres serán los encargados de mantener en funcionamiento este faro del fin del mundo. La historia comienza cuando el faro se encuentra recién terminado y el capitán del buque, Santa Fe, así se llama el buque, sube a bordo a los últimos obreros que estaban construyendo este faro, dejando solos a los 3 hombres que cuidarán el faro en la isla. Antes de partir, revisa las reservas de combustible y alimento que tendrán estos fareros, ya que prácticamente quedarán abandonados por 3 meses en la isla de los estados hasta el próximo relevo. Nada deberían de temer estos 3 hombres, ya que se quedarán en una isla completamente deshabitada. Pero el destino les juega una mala pasada. Una banda de delincuentes que escapa de la ley se encuentra refugiada en la misma isla. Están escondidos a la espera de apoderarse de un barco para poder escapar. Y no solamente escapar, sino llevarse consigo todos sus tesoros. Pero para poder realizar sus planes, primero deben adueñarse del faro y sus provisiones. Por lo tanto, los 3 fareros son una verdadera molestia y un estorbo para ellos. En este libro el autor ya no nos agobia tanto con extensas descripciones de la fauna o de la geografía, hace las justas y necesarias, además maneja con maestría términos de navegación. Sus personajes, sobre todo los delincuentes, tienen un amplio conocimiento del mar. Su vida prófuga los ha dotado de una gran sabiduría a la hora de entender las mareas, las corrientes y el viento. La astucia de estos villanos y su excelente preparación para enfrentar al océano y a sus inclemencias los hace realmente los mejores personajes del libro, a pesar de ser los antagonistas de la historia. Así que los invito a leer este libro a los que gustan de las novelas de aventura. Otro libro que les quiero recomendar, otra novela, es la conocida Orgullo y Prejuicio, un libro que estoy seguro que a muchos los ha hecho amar los clásicos y les ha quitado ese miedo a la literatura clásica. Es una novela que nos transporta en el tiempo hasta la Inglaterra de principios del siglo XIX. Jane Austen, contemporánea de aquella época, retrató la realidad de su entorno y lo plasmó en una historia que representa principalmente a las mujeres de clase alta y media de aquellos tiempos. El contraste de la vida de aquellas mujeres con las de nuestra época actual es enorme. Para poder abandonar el núcleo familiar, dependían del matrimonio. Estaba profundamente arraigado en la cultura popular que las jóvenes debían casarse y vivir de la renta de su marido y de una dote otorgada por su familia, para así tener una vida libre de preocupaciones económicas, en donde se encargaban de dirigir la casa, asistir a bailes, dar paseos, leer, jugar a las cartas y un sinfín de actividades para matar el tiempo. A pesar de que en nuestros tiempos la mujer ya no depende del matrimonio, hay ciertos elementos de la novela que no cambian. Son atemporales, como por ejemplo la vanidad, el arribismo, el interés. Y el título de esta novela, El orgullo y el prejuicio, a pesar del tiempo, siguen presentes en nuestra sociedad. Esta historia habla de la superación, de lograr dominar esos elementos, con la ayuda de la verdad y la amistad. El hilo conductor de esta historia es el amor, pero su fuerte es la crítica que hace Austen a los convencionalismos de su tiempo. Nos lleva a través de la historia a ponernos en la piel de sus protagonistas, a sentir la presión por un tipo de matrimonio donde prevalece lo económico y no el amor. Las familias más humildes presionan a sus hijas para que se casen con personas acaudaladas. Y las familias ricas presionan para que se casen con alguien de su misma cuna, menospreciando a las familias con menos ingresos. Austen con maestría critica el tema de las brechas económicas, golpeando fuerte la mesa en contra de las diferencias entre clases sociales, con una ironía y un sarcasmo elegante.
Demian de Hermann Hesse es de esas novelas que siempre recomiendo a los que quieren empezar con los libros clásicos, sobre todo a los jóvenes. La historia de este libro tiene mucha aceptación entre los que se sienten inconformes con el mundo material, con este mundo pragmático en que vivimos, y buscan una salida, un camino diferente a través de la espiritualidad y la filosofía. Demian, de alguna forma, nos invita a buscar la paz, primero dentro de nosotros mismos, para después vivir en armonía con los demás. Este libro se presenta con el subtítulo de Historia de la Juventud de Emile Sinclair, por lo que se ubica en el género de las novelas de formación, en donde Sinclair tiene una ruptura con el mundo seguro de su infancia, es decir, evoluciona desde el mundo de su niñez hacia el mundo de los adultos, mediante la búsqueda de un destino a través del descubrimiento de su vida interior, de su mundo interior, es decir, de su inconsciente. Y para ello debe adentrarse poco a poco en el mundo real para entender el concepto del bien y del mal. Al crecer se da cuenta que existe esa dualidad. Mientras el bien se presenta como su mundo infantil, el mal es el mundo exterior, el mundo de los adultos, también conocido como el mundo oscuro. Por lo tanto, la novela empieza desde lo realista, es decir, desde la vida cotidiana de Sinclair, y termina en algo místico y espiritual, encabezado por la aparición de su amigo Max Demian, que funciona como un mentor hacia el camino del mundo real, pero que en realidad estimula a Sinclair a explorarse a sí mismo, ya que el mundo exterior no es más que el reflejo de nuestro mundo interno. De esa forma, Sinclair, al tener un pleno autoconocimiento, puede ser capaz de vivir en equilibrio entre el bien y el mal. Bueno, espero les hayan gustado estas recomendaciones. No se olviden de dejarme en los comentarios sus propias recomendaciones para los que no son lectores habituales. Y si les gustó el video, no se olviden de dejar un like, compartirlo y nos vemos en otra ocasión.